Bueno, bienvenidos a esta cuarta sesión de este curso de metodología de la programación de sistemas informáticos. Para el día de hoy, la idea es revisar lo correspondiente pues a la actividad de aprendizaje número 4, la cual tiene un foro de contextualización, una evidencia interactiva y la evidencia de aprendizaje como tal. Vamos a ver qué nos dice la guía. Dice, bueno, luego de haber realizado un recorrido por los diferentes modelos de algoritmos, se culmina el proceso de aprendizaje con las denominadas estructuras algorítmicas repetitivas, donde se encuentra la estructura repetitiva para, for, mientras, while y repita hasta. Entonces eso es básicamente lo que vamos a realizar. En la solución algorítmica de problemas de cualquier tipo es común encontrar situaciones donde se deben tomar decisiones o ejecutar operaciones en las cuales se repite un número determinado de veces. Para esa razón, en esta guía de aprendizaje se hace énfasis en realizar una propuesta para la solución de un problema empresarial utilizando estructuras algorítmicas repetitivas de acuerdo con el modelo funcional. ¿Listo? Entonces, más o menos lo que vamos a trabajar. Entonces, en cuanto al foro, bueno, en el foro de dudas e inquietudes hay que hacer una reflexión sobre esta que está aquí, que dice qué importancia tienen los sistemas de información en la toma de decisiones y manipulación en los contenidos. Pues comparta las reflexiones en el foro de dudas e inquietudes y aporte los saberes de los compañeros. Luego nos dice ya para el foro como tal de la actividad, hay que responder siempre qué sé sobre el tema y qué quiero aprender sobre la actividad, realizar una propuesta para la solución de un problema empresarial utilizando estructuras algorítmicas repetitivas de acuerdo con el modelo funcional. Entonces, eso, con base en eso, es que ustedes hacen su participación aquí en el foro de la actividad de contextualización número 4. Como siempre, que es sobre el tema y que quiero aprender. Luego viene la apropiación del conocimiento, que dice que el aprendiz debe resolver la actividad relacionada con el zorro, un pollo y un saco de maíz, la cual es completamente interactiva. Entonces, la actividad de aprendizaje 4, evidencia 1, interactiva. Entonces, la revista previa, vamos a ver si me la carga rápidamente. Bueno, mientras carga, bueno, parece que sí cargó. Miren, aquí pues simplemente les va diciendo las instrucciones, lo que debe hacer y ustedes comienzan aquí entonces a realizar la evidencia. ¿Listo? Entonces esa pues la hace cada uno en su respectivo, aquí en el actividad 4 evidencia 1 interactiva. Y vamos a revisar entonces ahora sí como la actividad como tal que vamos a trabajar hoy, que dice que para evaluar la competencia de productos se da solución empresarial de acuerdo a las siguientes premisas. El punto de partida del ejercicio es una situación para brindar una solución empresarial tal y como se expone en el siguiente fragmento. Una vez planteado el siguiente enunciado, el aprendiz deberá plantear la solución en un documento. La solución deberá tener el análisis de variables, el algoritmo y el diagrama de flujo. Entonces, por ejemplo, ejercicio de una solución empresarial. Entonces, este es el problema que nos plantea la guía y el cual vamos a buscar realizarle sobre todo el algoritmo correspondiente. Se nos dice, una central distribuye cal hacia diferentes almacenes sucursales. Disponen de un muelle de carga a donde va llegando sacas de cal de entre 3.000 y 9.000 kilogramos, con pesos variables en función de las circunstancias de la producción. La empresa dispone de una flota de camiones con capacidad de carga entre 18.000 y 28.000 kilogramos. Se pretende establecer un protocolo que consiste en cargar 20 camiones diarios. Cada camión se quiere cargar como máximo a su límite de capacidad, teniendo este que partir si con la siguiente saca en la línea de producción fuera a exceder su capacidad. Es decir, tiene una capacidad y se le van echando sacas de este peso hasta que llene pues, su capacidad, sin excederla. La empresa quiere desarrollar un programa que le pide al operario encargado de carga la capacidad del camión y el peso de las sacas, indicándole si debe cargar la saca o despachar el camión para comenzar a cargar un nuevo camión. Entonces, ese es el problema que nos plantea la guía y el cual vamos a buscar darle respuesta mediante un algoritmo que tiene que tener análisis de variables y el diseño en diagrama de flujo. ¿Listo?
Entonces, para ello vamos a consultar el respectivo material de formación, que por acá lo tengo, que nos dice estructuras algorítmicas repetitivas. Entonces, vamos a ver, básicamente, la estructura repetitiva para, que en inglés es for, la repetitiva mientras, que en inglés es while, y la estructura repetitiva repita hasta, que en inglés es do while. ¿Listo? Entonces nos dice, bueno, introducción acá. En la solución de problemas algorítmicos es común encontrar situaciones que requieren la repetición de la operación varias veces. Este número de instrucciones que se ejecutan repetidamente en un algoritmo recibe el nombre de ciclos, es decir, cada vez que se ejecuta una instrucción y da esta vuelta es un ciclo. En cada iteración de solo un ciclo debe evaluarse una condición que indica si se debe seguir y en este caso ejecutar el programa o de lo contrario debe detenerse. Todo ciclo se finaliza una vez se ejecuta un número finito de veces. En el presente material de formación se abordan las estructuras algorítmicas repetitivas en las que las denominaciones principales son las siguientes, ya dijimos, ¿no? La para, mientras y repita hasta. Es importante anotar que en la búsqueda de solución de un problema planteado, estas estructuras podrán combinarse, es decir, pueden usarse una dentro de la otra, no hay ningún problema encadenadas. Entonces, estructuras algorítmicas repetitivas. La estructura repetitiva para permite formar un ciclo repetitivo predeterminado por el programador, es decir, se debe conocer el número de veces que se ejecuta el ciclo. Este utiliza una variable contadora que controlará la secuencia de las órdenes, la cual incrementa o decrementa en una cantidad fija cada vez que se ejecuta el ciclo. ¿Cuál es el formato de la estructura repetitiva para? Entonces es esta que está aquí. Para tiene que tener un contador con un valor de inicio hasta y tiene que haber un valor final y se le indica el incremento de cuánto es decir, por ejemplo, para un contador desde 0 hasta 10 que cuente de 1 en 1, por ejemplo, es decir, es un ciclo que se va a ejecutar entonces 10 veces, ¿cierto? Aquí en el interior pues van las instrucciones que compondrán el cuerpo del ciclo y luego el fin del para, es decir, esa es la estructura en pseudocódigo para un contador desde el 0 hasta 20 del incremento de a 1, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces aquí está como que, bueno, él llega y ejecuta una acción, lo hace la primera vez, llegó hasta el valor final, todavía no, entonces vuelve a ejecutar la acción, llegó hasta el valor final, no, y la ejecuta pues hasta que llega al valor final, ¿cierto? Dependiendo de cuál sea. Obviamente, tanto el valor final como el incremento. Si el incremento es de 2 en 2, pues llegará más rápido. Pero eso ya son cuestiones, pues obviamente, del diseño del algoritmo, si se necesita así. Lo común es que sean obviamente de 1 en 1. Entonces, para la palabra reservada, pues como tal que identifica el problema, el contador dice la variable entera que se utiliza para controlar el ciclo. Toma el valor inicial que se incrementa de acuerdo con el incremento propuesto hasta llegar al valor final. La diferencia entre el valor inicial y el valor final será el número de veces que se repite el ciclo. Está pues el valor inicial, que obviamente es el valor que tomará el contador, puede ser constante, variable o una expresión entera. Está el valor final, que es el valor final que tomará el contador, puede ser también constante, variable o expresión entera. El incremento, que es la magnitud del incremento o decremento del contador, si este nos indica que se supone que el incremento es de 1, las acciones, pues es que el conjunto de instrucciones que ejecutarán en el bloque correspondiente y el fin. Aquí tenemos varios ejemplos, entonces, como para entrar en contexto, dice, en el ejemplo 1 se presenta una situación con la intención de dar claridad a la estructura repetitiva para. El desarrollo consta de 5 partes: análisis, declaración de variables, diagrama de flujo, pseudocódigo y prueba de escritorio. El diseño requiere que se lea el salario de 10 empleados. Estos deberán ser agrupados en una variable acumuladora, la cual indica el total de la nómina a pagar. Entonces, lo primero es el análisis de la solución. Entonces decimos, vamos pues a diseñar un algoritmo que lea el salario de 10 empleados de una compañía. El programa debe mostrar el total de la nómina que debe pagar el empleador. Realiza el diagrama de flujo correspondiente. Entonces está la declaración de variables. Se utilizarán las siguientes variables. Bueno, una variable contador de tipo entero que controlará el número de empleados y una variable salario de tipo real donde se guarda el valor del salario del empleado.
una variable acumulador de tipo real donde se agruparán los valores de los 10 salarios acumulados. Y aquí por acá. Acá está el diagrama de flujo, entonces mientras que el acumulador arranca pues en cero, digita el salario del primer empleado, lo guarda en una variable salario, el acumulador es ese cero más el salario, lo ejecuta 10 veces, es decir, vuelve y pide el salario del siguiente empleado, lo guarda y a lo que llevaba acumulado el salario anterior, vuelve y le acumula ahora el siguiente salario, vuelve y lo ejecuta el salario del siguiente empleado, lo guarda como salario y al acumulador le suma, entonces, es decir, va acumulando el salario de todos los empleados. ¿Lo hace cuánto? Las 10 veces que le configuramos en el ciclo y al final la total de la nómina es pues la variable acumulada. El pseudocódigo entonces quedaría así, inicio, la variable i con la contadora como entero y como real el acumulador y el salario. Entonces el acumulador arranca en cero, como decía ya. Entonces lo que hacemos es definir el ciclo para desde i igual a 1 hasta 10. Entonces escribo, digite el salario del empleado, lea el salario. El acumulador es igual al acumulador más el salario. Aquí va el fin del para, pero como pues está la condición de que i tiene que llegar hasta 10, vuelve y lo ejecuta. Eso es lo que hace el ciclo automáticamente. Y cuando ya sale el ciclo viene el escribir la nómina total es acumulador. Entonces yo por acá lo adapté a PSeInt como para verlo. Entonces de pronto aquí se ve un poco mejor ya con la sintaxis. Algoritmo salario empleado, definimos i como entero, el acumulador y el salario como real. El acumulador arranca en cero. La sintaxis de PSI es así, cambia un poquitico, pero pues es igual, acaba el paso. Para i desde 1 hasta 10 con paso 1, es decir, incremento de 1 en 1, el valor inicial es este, el valor final es este, hacer. Escribir, digite el salario del empleado, leer el salario y el acumulador, pues el acumulador más salario. ¿Cuántas veces lo va a hacer? Hasta que llegue a 10. Y al final imprime la total de la nómina. Entonces, si lo ejecutamos, vamos a ver aquí rápidamente. Bueno, el primero le va a colocar 100, el segundo, no sé, 200. Llenemos rápidamente aquí varios salarios. Me tocaría pues ver cuánto gana cada persona. 7, 8, 9 y 10. Entonces miren, una vez se han ingresado los 10 salarios de los empleados, pues él simplemente hizo la sumatoria de todos estos números, la cual seguramente dará el número que está aquí. Y al finalizar entonces el ingreso de los 10 salarios, pues tenemos el total de la nómina a pagar. Entonces, eso es lo que nos permite hacer un ciclo para repetir una serie de instrucciones las veces que le configuremos desde el valor inicial hasta el valor final y de acuerdo al incremento. Entonces, en este caso, pues como ven, digitó o pidió más bien que digitáramos el salario de 10 empleados. ¿Listo? Para el siguiente, bueno, aquí está la prueba de escritorio. Aquí estaría con números reales, pues el valor que tiene que dar. Pues ya básicamente hacer la sumatoria y ver que funcione. Por acá tenemos la estructura algorítmica repetitiva mientras o while, que permite repetir un conjunto de instrucciones dependiendo de las proposiciones que contenga el ciclo. Cada vez que corresponde iniciar el ciclo se evalúa una condición. Si esta es verdadera, se sigue ejecutando el ciclo, de lo contrario se detiene. ¿Sí? Entonces, también nos permite hacer un ciclo, pero la condición va definida entre paréntesis acá. ¿Cuál es el formato de la estructura? Mientras, entre paréntesis, la condición de si se cumple o no, las acciones a ejecutar y el fin del mientras. Entonces aquí está la condición, las acciones, se cumple la condición, si mientras se cumple, entonces sigue ejecutando el ciclo hasta que en algún momento no se cumple y sale el ciclo. ¿Listo? Esa es como la estructura del ciclo mientras. Entonces es repita, identifica la estructura y su inicio. Acá dice mientras, pero creo que ya es propiamente la estructura repita. Condiciones, pues en las instrucciones lo que se va a evaluar si se cumple o no. Las acciones, las instrucciones a ejecutar como tal ya el algoritmo y el fin del mientras. Vengan, yo confirmo una vez acá cómo queda también. Ah, no, en PC sí queda mientras, no sé por qué aquí decía repita.
O será error de la guía, que quiere ser aquí es mientras, perdón, sí, claro. Es errorcito aquí de la guía. Ejemplo 2. En el ejemplo 2 se presenta una situación que permite dar claridad al contenido de estructura repetitiva mientras. Entonces, pues lo mismo, análisis, declaración de variables, diagrama de flujo, pseudocódigo y prueba de escritorio. ¿Qué hay que hacer? Diseñar un algoritmo que muestre el promedio de 5 números ingresados por el usuario. Realice el diagrama de flujo que corresponda. Entonces, el análisis de la solución dice, el diseño solicita que se halle el promedio de 5 números ingresados por el usuario. Por tanto, se utilizará una estructura repetitiva que permita leer los 5 números, los cuales se deberán acumular mientras la cantidad de números ingresados no exceda 5. Viene la declaración de variables. Entonces, las variables que se utilizarán en el desarrollo son las siguientes. N, que es el contador que indica cantidad de números ingresados por el usuario. El número, que es el valor del número ingresado de tipo real. Un número, que es un variable temporal, un número temporal que acumula los valores digitados por el usuario. Y el promedio, prome, que variable que guarda el promedio de números digitados. Entonces, aquí está el diagrama de flujo. Entonces, n arrancaría pues en -1 en este caso. Bueno, n ya es 5, ¿no? Entonces digite un número, acumúlelo, súmele 1. En el primer caso valdría 2, n. Entonces, n ya vale 5, no vale 2. Entonces, vuelve y digite un número, lo acumula, vale 3, así hasta que n vale 5. Y cuando ya vale 5 sale del ciclo. ¿Listo? Y pues ya entrega el promedio. Aquí está como quedaría el proceso promedio. Entonces n arranca pues en este caso le he puesto -1, puede ser en 0, mientras n sea menor que 5. Hacer, escribir, digite el número n, leer el número n, el temporal número va a ser el que lo almacena. Luego incrementamos el contador n igual a n más 1, el fin del mientras, y cuando sale el mientras ya el promedio, que es el número temporal sobre 5, lo imprimimos en pantalla. Que también lo tengo por acá para verlo mejor. Entonces, n igual a 1, mientras que n sea menor o igual a 5, hacer. Entonces, escribir, digite el número n, lo leemos y lo guardamos en la variable número. Y este número temporal, ¿qué hace? Pues lo guarda 0 más el número temporal, lo va acumulando y n lo vamos incrementando en 1 en 1 para que llegue en algún punto a cumplir la condición. Entonces se ejecuta, la primera vez n vale 1, entonces bueno, la ejecuta, vale 2 la segunda vez que se incrementa aquí, entonces se ejecuta 5 veces hasta que en algún momento ya n vale 6, entonces ya no se ejecuta. Entonces como se ejecutó 5 veces, pues el acumulador aquí temporal lo dio entre 5 y eso es lo que entrega como promedio. Entonces, si ya lo ejecutamos, pues vamos a ver, digite un número, no sé, el 4, el 5, el 2, el 5 otra vez y el 4. Entonces, el promedio de los 5 números es 4. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hace este algoritmo. Mostrar cuál es el promedio de 5 números. La prueba de escritorio, pues es colocarle valores, ¿cierto? Más o menos lo que hicimos ahí, colocarle valores y empezar a hacer los cálculos a mano acá primero, a ver si se cumple o no. Y después ya uno pues procede a hacer la ejecución acá en el algoritmo, en el programa, en el entorno. Bueno, está también la estructura repetitiva repita hasta. ¿Sí? Esta estructura algorítmica permite repetir un conjunto de instrucciones teniendo en cuenta una condición, que diferencia las estructuras para y mientras que se evalúan al inicio, esta se evalúa al finalizar el ciclo. Esto implica que el ciclo se evaluará al menos una vez. Esta estructura es útil cuando no se tiene conocimiento de las veces que se debe repetir el ciclo, pero se conoce que se debe ejecutar al menos una vez. Es decir, si queremos que el ciclo se cumpla aunque sea una vez, pues esta es una buena estructura, sea la condición que sea. Es repita hasta. ¿Sí? Entonces repita las instrucciones y hasta la condición acá. Por eso se asegura que se ejecute una vez, porque repita y aquí ejecuta las instrucciones y luego ya viene y evalúa la condición. Mientras que en el caso anterior del mientras, aquí es mientras, y si no se cumple la condición, pues no ingresa al ciclo. Mientras que aquí lo hace por lo menos una vez que se me hizo. Me perdí. Mientras aquí lo hace, mientras aquí lo hace por lo menos una sola vez y ya si no se cumple la condición, pues no lo vuelve a hacer otra vez, pero por lo menos la primera vez se hizo. A veces podemos necesitar que eso sea lo que haga nuestro algoritmo. De resto, pues es
repetir un proceso hasta que se cumpla una opción y si no, pues ya muestra los resultados, ¿no? Básicamente ya son ciclos repetitivos. Entonces esta repita, que indica el inicio de la estructura, ¿cierto? Las acciones a ejecutar, el hasta y la condición, pues, donde se va a ejecutar hasta qué ciclo. Entonces, tenemos este ejemplo que dice, en el ejemplo 3, se representa una situación que permite dar claridad al contenido de estructura repetitiva. Consta de 5 partes: análisis, declaración de variables, diagrama de flujo, pseudocódigo, prueba de escritorio. La idea es que el ejercicio final ustedes lo hagan con estas 5 partes, ¿cierto? Diseñar un algoritmo que recibe los valores de las compras realizadas por los clientes de una tienda de zapatos. Se debe obtener el total comprado y la ganancia recibida. Se gana un 25% sobre la venta. Realice el respectivo diagrama de flujo. Está el análisis de la situación. Se requieren digitar los valores de las compras realizadas de los clientes de una tienda de zapatos. No se sabe cuántas compras se realizaron y se debe acumular los valores ingresados para así obtener el total de la compra realizada. Una vez obtenido el total de la compra realizado, se debe hallar el 25% del valor, que es lo que representarán pues las ganancias. Entonces, ¿qué variable vamos a necesitar? Como compras, el valor de cada compra, ¿cierto? Que es de tipo real. El total de la compra, que se puede hacer el acumulador. Total, no, perdón, el temporal, que hace el acumulador, que acumula el total final de las compras realizadas. La opción, la variable que controla el ciclo, es decir, como no va a haber un ciclo, no se sabe cuántos zapatos ingresan, pues vamos a tener que colocar una opción que el usuario tendrá que digitar. Si esa opción se cumple, pues si no se cumple, seguimos recibiendo zapatos y cuando ya el usuario se quiera salir, pues digitará la opción de salida. Y la ganancia, que es la variable que almacena la ganancia obtenida, pues por el total de las compras. ¿Cierto? Entonces el total de la compra arranca en cero, se digita el valor de una compra, se va acumulando en una variable total total de compra. Se le preguntará, ¿desea citar una nueva compra? Es decir, digite 1 si dice otra una nueva compra y digite 2 si no. Entonces, si desea una nueva compra, pues digitará 1 y volverá a pedir un nuevo valor de compra y a seguirlo acumulando así hasta que, digamos que son 8 productos, pues seguirá 1, 1, 1 los 8 veces, ¿cierto? Hasta que en una novena ocasión, pues ya cuando haya acabado de ingresar todos los productos, pues presionará el 2 y saldrá, entonces ya dirá cuál es el total de la compra y la ganancia correspondiente. ¿Cómo queda el pseudocódigo? Así, entonces inicio, el total de la compra arranca en cero, repetir, escribir el valor de la compra, leerlo, acumularlo, ¿cierto? En nuestro total de compra, lo vamos sumando allí. Pedimos luego escribir, digite la opción si es 1 o 2 y hasta que la opción sea 2. Entonces, si digitamos 1 para un nuevo valor de compra, pues va a repetir. Digito 1 va a repetir. Digito 1 ingresa un nuevo valor de compra. Digito un nuevo valor de compra. Hasta que cuando digite el 2, pues se sale. Entonces ya sabe que el total de la compra va a ser lo que alcanzó a acumular hasta ahí el acumulador. Y a eso le sacamos el 25% y esa es la ganancia. ¿Qué hacemos? Pues digitar variables, números, perdón, también. Y observar que esos sean los resultados correctos. Observación dice, al igual que las condicionales, los ciclos repetitivos también se pueden anidar. El ciclo más interno se procesa primero. Y bueno, vamos a verlo acá. Entonces aquí está definir total de la compra y la opción como real, la ganancia también pues como real. Bueno, el total de la compra arranca en cero, repetir, entonces digite el valor de la compra, leerlo y acumularla. Si entonces arrancó en cero, entonces la primera será cero más el total, el primer pues, precio del artículo comprado. Luego escribir, entonces preguntará, ¿desea siguiente compra? Sí o no. Entonces, pues, si son 8 productos, como decía, pues tendrá que presionar el 1. Y como se ejecuta hasta que la opción sea 2, pues entonces si digito un 1, vuelve y se ejecutará y vuelve y se ejecutará las 8 veces que digite el 1 hasta que cuando acabe digito el 2 y ya sale del ciclo. La ganancia es el total de la compra por punto 25, digite el total comprado es total de la compra y la ganancia pues el cálculo por ese porcentaje. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, el primer valor de la compra va a ser de 1000. ¿Desea digitar una nueva compra? Le vamos a dar que sí. Digite el valor de la siguiente compra, le vamos a poner 2000. ¿Desea digitar una nueva compra? Le vamos a poner que sí. El siguiente compra le vamos a poner que es 3000. ¿Desea digitar una nueva compra? Digámosle que no. Para que entonces dice, el total comprado es 6000 y la ganancia es el 25% que es 1500. ¿Sí? Entonces, ese es el algoritmo que nos propone allí la guía. Entonces,
con base en esto, la idea es que ustedes ahora sí puedan realizar el ejercicio que nos planteó acá sobre el análisis de la central de camiones. Básicamente dice que vamos a cargar hasta 20 camiones diarios, entonces tendremos que hacer un ciclo que se ejecute hasta 20 veces. Tenemos que preguntar cuál es la capacidad del camión y luego ir pidiendo sacas que se van a ir acumulando hasta que llegue hasta la capacidad del camión. Cuando ya se sobrepasa la capacidad del camión, pues lo despacha. Entonces, ahora acá tengo un ejemplo de cómo debe quedar. Bueno, la evidencia, aunque tengo una evidencia muy sencilla, pero entonces la idea es que tenga todas las partes que mencionamos acá, ¿no? El análisis del programa, declaración de variables, el diagrama de flujo, el pseudocódigo, la prueba de escritorio. ¿Ves acá? Bueno, todas las de siempre. Luego lo que empiece con el análisis de variables, luego le colocarán el diagrama de flujo, el pseudocódigo, el análisis del problema y le colocan una respectiva prueba de escritorio. Esa es la idea más o menos cómo hacer el informe final. Y en cuanto al algoritmo, entonces este puede ser, miren, un buen ejemplo de cómo hacerlo. Entonces está el algoritmo de carga de camiones. Entonces definimos el número de los camiones, la capacidad del camión, el peso actual del camión, es decir, lo que se va acumulando cada vez que le echemos una saca, el peso de la saca como enteros y una variable que se llama camión listo, que lo vamos a ver como lógico, que va a decir si el camión está o no está listo, es decir, si es falso o verdadero que ya está listo. El número de camiones arranca en cero, entonces mientras el número de camiones sea menor que 20 a 0. Escribir, ingrese la capacidad del camión, que sería entre 18.000 a 28.000. Leer la capacidad del camión, el peso actual es 0, entonces el camión todavía no está listo, o sea que su valor es falso. Mientras el valor de camión listo sea falso, es decir, mientras no esté listo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ingrese el peso de una saca que es de 3.000 a 9.000, como decía el algoritmo, el ejercicio. Leemos ese peso. Y entonces, ¿qué vamos haciendo? Miren, el peso actual más el peso de la saca, es decir, en el primer momento lleva 0 el camión. Cuando ingresemos el primero que sea de 4.000, pues llevará ya 4.000. Es menor que la capacidad del camión, digamos que la capacidad es de 20.000. Entonces, dice 4.000 es menor a 20.000, sí. Entonces, pues lo suma, ¿cierto? Y le dice saca cargada y escribe el nuevo peso actual, que va a ser ya no de 0, sino del primer saco que cargamos, que puede ser de 4.000. Entonces, aquí irá 4.000, ¿cierto? Hasta que en algún punto la cantidad de sacas cargadas, es decir, el peso actual superará la capacidad del camión, entonces ya le dirán, no, ya no se puede cargar más la saca, el camión será despachado con el peso hasta donde llegó y el número de camiones pues lo incrementaremos en 1, ¿qué quiere decir? Siguiente camión. Y en ese momento le colocaremos un camión listo para que pues lo vaya despachando, que es obviamente el camión que ya se llenó, entonces saldrá del ciclo. Y saldrá del ciclo, es decir, ya no llenará más sacas en este camión porque ya se llenó, ya lo despachamos, pero seguirá dentro del ciclo mientras dentro del número de camiones. Entonces dirán, ingresen nuevamente la capacidad de un camión y vuelva y pida las sacas hasta que se llene. Entonces vamos a ejecutarlo, pero no lo va a hacer con 20 camiones, sino solo con 2 porque pues nos queda demasiado largo el ejemplo. ¿Listo? Ya si ustedes cuando hagan el algoritmo en sus casas, pues lo pueden hacer con 20. Entonces ingresa la capacidad del camión de 18.000 a 28.000. Entonces coloquémosle 20.000. Esa es la capacidad de nuestro camión. Entonces, en ese momento ingresamos aquí en el primer ciclo. Mira, ingresa la capacidad del camión. Ahí está. El peso actual es 0 y nos dice entonces ingresamos acá al siguiente ciclo que se ingresa el peso de la saca. Entonces digamos que el primer peso de la saca es de 4.000, como hemos dicho. Entonces ahí acumula el peso de la saca, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo? En esta parte acumula el peso de la saca y lo imprime en pantalla y dice con eso está cargado. Y entonces nos dice, bueno, el peso actual es 4.000. Como sabemos que es de 20.000, todavía nos queda un espacio. Entonces nos vuelve a pedir. ¿Ves qué dice? No. ¿Qué dice? No sé qué dice. Lo voy a volver a ejecutar. Me vuelve a pedir pues el siguiente valor. Voy a tener cuidado que no sé qué clic y mal hice por ahí. Entonces la capacidad del camión hemos dicho que era 20.000. La primera saca 4.000.
Entonces, pues nos vuelve a pedir otra saca. Digamos que la segunda saca va a ser de 5.000. Entonces, como lleva 4.000, ya queda el camión cargado. Miren aquí con 9.000. Vamos a poner una saca de 9.000 para que nos rinda la cargada. Entonces, ya con 18.000. Si le ponemos, miren, 3.000, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Como el camión es de 20.000 y llevamos 18.000, la va a exceder. Entonces, ¿qué dice? No se puede ya cargar la saca. Entonces, el camión va a ser despachado con los 18.000 y nos pide ingrese la capacidad del siguiente camión, del camión número 2. Entonces, digamos que la de este va a ser 18.000. Ingrese el peso de una saca, es la primera saca de 9.000. Entonces, caiga con otra saca de 9.000, por ejemplo. Listo, entonces ya quedó cargado con 18.000, es decir que si yo le quiero ingresar otra saca, pues también dice lo mismo, no se puede cargar, ya se llenó, se despacha con 18.000 la capacidad y el mensaje de los 20 camiones, pues aunque aquí lo hicimos con dos nada más. ¿Listo? Entonces miren, de esa manera pueden hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces aquí está el algoritmo, cómo lo pueden hacer. Algo pues pueden ejecutarlo, copiarlo, mirar que funcione, le hacen el diagrama de flujo y ya saben, la evidencia entonces queda con el análisis de variables, la descripción del problema, el diagrama de flujo y la respectiva prueba de escritorio. Y eso es lo que ustedes me suben por acá donde dice actividad 4, evidencia 2. ¿Listo? Entonces no sé si es claro, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. De pronto está claro. Sí, señor, por mi parte todo claro. Perfecto. Vale, entonces pues no, les deseo que pasen una feliz noche, que puedan realizar la evidencia y ojalá pues puedan terminar el curso con éxito, ¿vale? Entonces que estén muy bien y hasta luego. Gracias.